Los días que estuve en Estrasburgo, en el evento europeo de la juventud, estuve allí de viaje, salió una noticia muy caliente, muy interesante sobre la Unión Europea, y es debido a que se ha llegado a un principio de acuerdo sobre el tema de la inmigración. Así que, sin más introducción, que no es necesaria, vamos con la noticia que no ha dejado indiferente a prácticamente nadie. Pongámonos en situación. Era jueves 8 de junio, por la noche nocturna en Luxemburgo, y los ministros del interior de los diferentes gobiernos de la UE llevaban ya horas reunidos exclusivamente para sacar adelante un principio de acuerdo sobre el tema de la migración, para avanzar en un posible nuevo pacto de migración a nivel de toda la Unión Europea. Así, a las 8:40 de ese día, la presidencia sueca, que es quien ostenta ahora la presidencia del Consejo de la UE, anunció que se había llegado a un principio de acuerdo, aunque la cosa no fue nada fácil, y también os digo ya de antemano que no está todo cerrado, ni mucho menos. O sea, lo que salió de esa reunión fue un enfoque general sobre el reglamento de gestión de asilo y migración y sobre el reglamento de procedimiento de asilo. Unos reglamentos que lo cierto es que han creado muchas divisiones, muchos choques, muchas peleas entre los Estados miembros en los últimos 10 años prácticamente. Ahora bien, como os decía, este tema no ha terminado. Ahora falta que la Comisión Europea revise este principio de acuerdo que ha salido del Consejo, luego será el Consejo Europeo quien lo discuta, o sea, ahí hablarán los jefes de Estado, de gobierno de los países de la UE sobre este asunto de la migración, y ya tras esto el tema pasará directamente al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión Europea, quienes en los famosos trílogos que se hacen a puerta cerrada pulirán los últimos detalles y verán el documento que sale y tendrá que aprobarse en las dos instituciones, en el Parlamento y en el Consejo. Por tanto, no, ante la gente que hayáis leído que dice tenemos un nuevo pacto de migración, no, tenemos un principio de acuerdo y a saber qué acaba saliendo de ahí, o sea, queda muchísimo, ¿vale? Pero es verdad que es un primer paso interesante. Entonces, vamos a lo importante. ¿Qué ha salido de esta reunión nocturna en Luxemburgo, de este primer paso importante? Pues, vamos con lo más destacado. Que ha habido mucho ruido en redes sociales y ha habido muchos líderes que han puesto claramente de manifiesto su oposición, su postura en contra a este principio de acuerdo. Para empezar, los ministros del Interior acordaron que quieren activar un mecanismo de solidaridad flexible, así lo llamaron, en caso de que un país de la UE se vea desbordado a la hora de acoger inmigrantes. Así, este mecanismo lo que obligaría al resto de países es a actuar o bien aceptando en su territorio a parte de las personas recién llegadas a Europa, a un país de la UE, porque esté desbordado, o bien pagando 20.000 euros por persona que decida no acoger, y esos 20.000 euros se lo pagarían al país que esté desbordado. Además, habría un compromiso de acoger a un mínimo de 30.000 inmigrantes cada año, o sea, de todas las solicitudes y personas que lleguen, que tengan derecho a quedarse, esa sería la cantidad mínima que debería aceptar toda la Unión Europea. Teniendo en cuenta que la población de la Unión Europea es un total de 450 millones, pues realmente es una cifra ínfima, la verdad. O sea, de hecho, por la invasión rusa de Ucrania, en total han llegado ya unos 4 millones de ucranianos a la Unión Europea para buscar refugio aquí. Seguimos, porque con el principio de acuerdo también se ampliaría el plazo durante el cual un país se hace responsable de los migrantes que llegan a su territorio, y pasaría de los 12 meses actuales a un total de 24 meses, es decir, 2 años. Y ya por último, otro de los asuntos bien candentes ha sido que también se ha tratado el tema de las devoluciones, tema de expulsiones de quien llega a un Estado miembro y no tenga derecho a asilo. Así, el acuerdo dice que estas personas tendrán que ser devueltas a sus países de origen como norma general. Eso sí, cabe la posibilidad de que se les envíe a uno de los países de tránsito por los cuales cruzaron para acabar llegando a Europa. Aunque esta expulsión se supone que tan solo se podría hacer si se demuestra que esa persona que no tiene derecho a quedarse en la UE y que ha llegado a la Unión Europea tiene algún tipo de conexión con el país por el que ha cruzado, país de tránsito, y el país en cuestión pues tendrá que ser considerado también como un país seguro. ¿Y cuál es la lista de países seguros? Os preguntaréis. Pues lo cierto es que no está hecha. El acuerdo indica que sí o sí hay que hacerla, o sea que no creamos que esto es aire, en principio se tendrá que hacer, aunque será cosa final de cada gobierno nacional justificar si hay conexión entre un inmigrante sin derecho a asilo y un país de fuera de la UE. O sea, esto lo decidirá cada país, no la Comisión Europea. Por tanto, ejemplo para visualizar esto. Imaginaos que con este principio de acuerdo, si se aprobara tal cual, que no va a suceder, pero si sucediera, si a Italia llega una persona que no tiene derecho a solicitar asilo y ven que residió un año en Nauru, una isla preciosa, un país precioso de Oceanía, dirían que hay un vínculo ahí y le mandarían a Nauru porque el gobierno nacional lo considera, ¿vale? Así funciona. Entonces, con este principio de acuerdo, lo cierto es que se acerca la posibilidad de cerrar un pacto migratorio, un pacto de migración
migración y asilo en la Unión Europea antes de las próximas elecciones europeas, que tendrán lugar en junio de 2024. De hecho, os digo que cerrar este pacto era uno de los grandes temas que se quería zanjar durante esta legislatura. Eso sí, cabe remarcar que a este principio de acuerdo se ha llegado porque se ha votado por mayoría y no por unanimidad, lo cual hace creer que si no todos están de acuerdo con lo que salga finalmente, pues volveremos a tener un fracaso en temas de migración en la Unión Europea y volverán a haber líos si se producen nuevas olas migratorias que hagan saltar las alarmas y produzcan un caos en la Unión Europea. De hecho, los únicos dos países que por el momento han votado en contra de este principio de acuerdo han sido Hungría y Polonia, pero hubo otros que se abstuvieron como Malta, Bulgaria, Eslovaquia y Lituania, por ejemplo. Aún así, ante esta situación, la comisaria del Interior, que es sueca por cierto, Ylva Johansson, dijo lo siguiente sobre el acuerdo alcanzado por el momento. Este acuerdo prueba que hay confianza entre socios y un gran espíritu de solidaridad entre miembros. Y eso es muy valioso, es un momento histórico, los trílogos no me dan miedo, no será la primera vez que empezamos con posiciones muy diferentes, así que estoy convencida de que podemos llegar a un acuerdo. Por tanto, el resumen es que queda mucho curro por delante, que hay que ver cuál es el problema que tiene realmente la Unión Europea con el tema de la inmigración, porque sinceramente 1 millón de sirios en 2015 fue un absoluto caos, lo fue, las cosas como son, pero 4 millones de ucranianos no lo han sido. Ni tampoco han despertado tantas tensiones ni choques entre los países como los que vimos en 2015 y 2016. La realidad es que este principio de acuerdo es algo que debemos tener en cuenta, sí, pero para nada asumir que estas medidas que os he contado ahora, hoy, son las que se van a aplicar 100% y que no va a haber enmiendas, ni réplicas, ni discusiones. Las va a haber muchas y las iré contando por aquí. Por tanto, como siempre, calma, queda mucho por negociar y como siempre, los avances que haya los iré contando por aquí. Así que, ¿qué tienes que hacer? Evidentemente, suscribirte al canal, dejarte un rico like y venirte a Twitch a verme en directo.